Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Están la gente trabajando, está la gente haciendo cosas, pero están teniendo dificultades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunos se sentían más espirituales. Se sentían que eran mejor que otros. Entonces, si ustedes se fijan en la carta, van a darse cuenta que hay varios problemas. Inclusive cuando comienza la carta, están diciendo que hay división, que uno se dice, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, de Cefa, y así, que yo soy de Apolo, y se está produciendo una división. Pero Pablo le está mostrando que esto no es así. Y lo primero que Pablo quiere demostrarle en estos versículos es que todos somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque Pablo va a ir a lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? ¿Nos unen los gustos? A todos nos gusta, no voy a decir Colo Colo porque voy a decir otra cosa. A todos nos gusta la música jazz, ¿no? A todos nos gusta la música clásica o el pop. No sé qué música escuchan ustedes. ¿Escuchan música? Música cristiana, pero es que hay muchos ritmos de música cristiana. Yo tengo de todo de música cristiana. Pero tenemos distintos gustos en la música, tenemos distintos gustos en la comida, tenemos distintos gustos para vestirnos. No sé si ustedes me han visto mis zapatillas Calypso, que siempre hay algunos por ahí que me molestan. Tenemos distintos gustos, pero los cristianos hay algo que nos une, algo que nos hace ser parte de un todo y algo que nos identifica. Y Pablo lo dice en el versículo 13, todos somos seres espirituales. ¿Por qué? Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, la palabra que aparece ahí es que somos regados, fuimos llenados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es lo que marca al cristiano y permite que el cristiano tenga vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, el día que nosotros dijimos, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que he sido rebelde ante ti, reconozco que tú quieres salvar mi vida y uno le pide perdón a Dios. Si usted se recuerda ese día, ¿recuerdan ese día? El día que ustedes entregaron su vida a Jesús. A ver si alguien se recuerda ese día, por favor, levante la mano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Yo también me acuerdo de ese día. Ese día, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, la Biblia dice que en ese instante viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Antes el Espíritu Santo nos habló, nos estaba convenciendo de pecado, pero ese día viene a ser morada. Por favor, vean en Efesios 3:17, dice, para que Cristo por la fe, Cristo, ahí está. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Es decir, a través de la fe, Cristo viene a morar a nuestra vida. Y Pablo es algo que le va a decir a esta iglesia, porque si ustedes ven en Corintios, la misma carta, 1 Corintios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo les dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Viene a morar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros constantemente. Dios está con nosotros. Cuando nosotros pensamos que nos vamos de acá de la iglesia y que Dios se queda en la iglesia, eso es falso. Dios no le gusta habitar en un templo hecho de manos. Sí, la presencia de Dios está en todas partes, pero dice la palabra de Dios que Él habita en nuestra vida. Entonces cuando nosotros nos vamos a la casa, Dios va con nosotros. Y cuando el otro domingo volvemos, Dios viene con nosotros. La presencia de Dios está constantemente con nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo, nosotros podemos entender la voluntad de Dios.
Cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, cambia, nacemos de nuevo, nacemos y nuestro espíritu puede conocer a Dios, puede aprender de Dios, puede amar a Dios y lo más importante, puede obedecerlo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a Dios. Intentamos obedecerlo, pero no podemos. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, aunque uno no se da cuenta. Pero sí éramos esclavos del pecado. En Efesios lo dice muy claro. En el capítulo 2 de Efesios nos explica. Fíjense el capítulo 2 de Efesios, versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Saben qué? Antes de continuar leyendo, quiero decirles que yo no me daba cuenta. Esto me refleja antes que yo llegara a Cristo. Esto me refleja antes que yo entregara mi vida a Jesús. Pero no me daba cuenta. Yo pensaba que yo estaba viviendo la vida que yo quería. Yo pensaba que estaba viviendo en la vida que yo había elegido. Pero cuando yo quería cambiar, había un poder que me lo impedía. Cuando yo decía, no, me propongo que voy a hacer las cosas distinto, había como que algo me ataba. Y ahora que llego al Señor me doy cuenta que esto es verdad, que uno está preso por un poder invisible que nos impide llegar a Dios. Continuamos leyendo el versículo, dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y por gracia hemos sido salvados. Algo que Pablo recalca en Efesios, recalca en Corintios, que por gracia hemos sido salvados. No hay mérito en nosotros. Nadie puede tener mérito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, yo soy más espiritual que él, yo soy más importante que él. No, eso está mal. Los corintios estaban equivocados. Nadie era más importante que el otro y tampoco nadie era más espiritual que el otro, porque lo espiritual venía de Dios. Si nosotros podemos entender algo de la palabra de Dios, no es mérito nuestro. Es porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Por eso lo podemos entender. Si podemos obedecer la palabra de Dios, no es mérito nuestro, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quién es más espiritual? Nadie es más espiritual, porque nosotros hemos sido hechos espirituales por el Espíritu Santo de Dios. Vivimos como seres que podemos entender las verdades de Dios por la obra que Cristo hizo en nosotros. Entonces, todos hemos sido bautizados en ese Espíritu, en el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Pero entre nosotros somos iguales. Y alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿nos podemos jactar que tenemos el Espíritu Santo? No. Porque fue un regalo. Por gracia soy salvo. Por gracia, por un regalo de Dios. Entonces la gente de Corintios estaba luchando y estaba tratando de decir, yo soy más espiritual que el otro, yo tengo estos dones que son más importantes, pero lo que me muestra aquí Pablo es que no, que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios y ese mismo Espíritu es el que nos toma y nos une. ¿A qué nos une? Nos une Cristo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Pablo también? Quiere reflejar que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Por favor, vamos a 1 Corintios, el versículo 12. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.
Es decir, todos estamos unidos a Cristo Jesús, que es nuestra cabeza. Todos somos parte de este cuerpo. Nadie es más importante, nadie es menos importante, porque lo importante es Cristo. Todos somos unidos a Él a través de su muerte. Cristo Jesús nos tomó y nos unió a Él para su servicio, para su honra, para su gloria. Y si servimos en la iglesia, lo hacemos porque Cristo Jesús nos halló digno y nos permitió servir en esta iglesia. Si trabajamos en la iglesia, es un privilegio. Nadie se gana el derecho, sino recibe la invitación de Dios. Y nosotros respondemos a la invitación de Dios. Dios nos invita a todos a trabajar en la iglesia. Y da gusto ver los ministerios. Gracias a la misericordia de Dios tenemos muchos ministerios. Y en cada ministerio hay gente trabajando, pero queremos que muchos más se incorporen, que puedan disfrutar del privilegio de servir al Señor. Y cuando nos habla de cuerpo y cuando nos habla de que somos cada uno una parte del cuerpo, unos somos manos, unos somos pies, está hablando de los dones. En Corintios se nos habla de los dones espirituales. ¿Y qué son los dones? Porque eso es importante, estamos hablando de dones espirituales, pero ¿qué es? Cuando uno entrega su vida a Jesús y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, en ese momento Dios nos da una capacidad espiritual especial para servir a su iglesia y para trabajar en el plan de salvación que Dios tiene con el mundo. Dios tiene un plan para todo el mundo. La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvados, pero eso tenemos que nosotros trabajar en eso. Entonces, Dios nos otorga un don, nos otorga una capacidad especial para trabajar y a veces no nos damos cuenta. Me acuerdo cuando yo pregunté, estaba muy nuevo en los caminos de Dios y decía, yo no sé qué don tengo y me preocupaba eso. Y el hermano me dijo, trabaja y cuando trabajes te vas dando cuenta dónde te gusta. Y empecé a hacer distintas cosas por aquí, por allá. En algunas partes lo hacía más o menos, en otras partes no lo hacía nada de bien, pero había algunos lugares que me gustaba. Y el Señor me fue mostrando cuáles eran los dones que Él me había dado a través del trabajo y a través de la convicción de lo que el Señor me estaba mostrando que tenía que hacer. Me acuerdo cuando empecé a hacer clases de escuela dominical, fue súper extraño porque yo no tenía mucha paciencia con los niños y todavía no tengo mucha. Pero cuando entré a una sala de clase, todo cambió. Desde ese día fue algo especial, me sentí que Dios podía usarme para bendecir a otros. Y fue algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque sentí la presencia de Dios y sentí que Dios me estaba hablando porque Él amaba a la persona que tenía delante. Si el servir en los caminos del Señor es transmitir amor. Cuando usted se levantó y abrazó a alguien, quizás le dio la mano a alguien que no conocía, está transmitiendo amor. Cuando nosotros entramos por la puerta, nos están entregando amor. Cuando nosotros escuchamos testimonios de la gente que le gusta venir a esta iglesia, normalmente la gente cuenta testimonios de actos de amor. A veces pensamos que para servir al Señor tengo que estudiar en el seminario 4 años, tengo que hacer esto, otro. No, porque hay distintas tareas. Si usted es un estudioso de la Biblia, le puedo dar algunos versículos. Mire, por favor. En Romanos 12, 6 y 8 salen algunos dones. En 1 Corintios 12, 8 y 10 también. En 1 Corintios 12, 28. Y en Efesios 4, 11. ¿Lo alcanzaron? ¿No? Ya. Lo voy a dar una lista para que lo anoten. Y los vean en la casa. Hay más de 20 dones en la Biblia.
pero son muchos más. Lo que sucede es que Pablo, cuando da la lista de los dones, nunca da la misma lista. Y da distintas listas, nunca tiene la misma cantidad, a veces tiene menos, a veces tiene más, a veces nombra uno, a veces nombra otro. Entonces se cree que hay más dones. Por eso Pablo nunca dio una lista exacta. Pero en Romanos 12, 6 y 8, veamos Romanos 12, 6 y 8, ¿ya? Vamos a ir a Romanos. Dice ahí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según el regalo de Dios que nos ha sido dado para servirle, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O en el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Está hablando de distintos dones. Si ustedes se dan cuenta, habla de don de servicio, de enseñanza, de exhortación, de profecía, de repartir, de presidir y de tener misericordia. Entonces a veces nosotros no creemos, por ejemplo, que un día llegan y nos dicen, hermano, se puede quedar atrás porque hay que repartir la comida del día, no sé, el día especial, tanto. Y uno está repartiendo la comida ahí y uno piensa que eso no lo toma en cuenta Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios coloca en personas el deseo de repartir, el deseo de servir, el deseo de poder bendecir a su prójimo con distintas tareas. Son varias las listas, pero ¿saben lo que muestra aquí la lista? Es que el que preside está en la misma lista que el que reparte. Y eso es muy importante porque saben que en la iglesia de Corintios estaban sintiéndose especiales porque tenían un don que era muy llamativo, que era el don de hablar en lengua. Y en el capítulo 14 de Corintios se ve que ahí Pablo lo enfrenta más profundamente con respecto al don de hablar en lengua. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Todos los dones son para el servicio de Dios. Todos los dones son para la gloria de Dios. Todos los dones no son para nosotros. ¿Qué es lo que se hace normalmente en el mundo? Yo estudio y cuando estudio trato de sacarme la mejor nota para ser reconocido. Si alcanzo a entrar a una buena universidad, yo sé que voy a poder tener un mejor trabajo. Ya llego a ese mejor trabajo y veo que hay hartos que tienen los mismos títulos que yo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace ahí? Un posgrado. Porque necesito destacarme. Son las reglas de este mundo. Yo no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno. Son las reglas de este mundo. Ya se necesita. Y ahí uno va buscando. ¿Por qué? Porque son las reglas de este mundo y el que quiere trabajar y el que quiere especializarse va a tener que hacerlo. Pero cuando llegamos a la iglesia, tenemos que tomar en cuenta que es distinto. Y aquí el Señor, el que tiene que destacar, ya no somos nosotros, sino es Cristo. El que tiene que sobresalir ya no somos nosotros, sino es Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estamos unidos a Él y gracias a su misericordia nosotros hemos alcanzado salvación. ¿Saben que hay muchos dones? Y se cree que en la Biblia no salen todas las listas de los dones. Pero si no quiero servir al Señor, de nada me sirve tener los dones. Y si tengo dones y quiero servir al Señor y no lo quiero hacer con amor,
tampoco de nada me sirve esa capacidad especial que Dios me ha dado para servirle. Nosotros somos llamados a dos cosas principalmente. Por favor, vean en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Lo encontraron? ¿Sí? 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí no va a leer. Dos cosas. Está hablando que tenemos que prepararnos para nuestro servicio porque tenemos un ministerio. Es decir, todos los que llegamos al conocimiento de Cristo tenemos un trabajo dentro de la iglesia. Tenemos que descubrir cuál es. Todos. Pero también tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, lo cual va a hacer que crezcamos en la estatura de Cristo. Es decir, que el conocimiento de Cristo tiene que ir transformando nuestras vidas. Y si yo voy a trabajar, pero no voy a dejar que Dios me moldee mi vida, no va a servir de nada. Tiene que ver ese proceso donde somos moldeados por el Señor. Tiene que haber ese proceso donde somos puestos en el cuerpo y donde somos pulidos. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ya no yo, sino Cristo vive en mí. Y eso es muy importante. Somos parte del cuerpo de Cristo y ¿quién es el más importante del cuerpo? ¿Sabe que hasta los discípulos, si no me equivoco, en Lucas capítulo 22 por ahí es, no estoy seguro, si lo encuentra, Lucas está contando que los discípulos también querían saber quién era el más importante, quién era el mayor de los 12. Es decir, que es natural en el ser humano que siempre quiere destacarse, siempre quiere ponerse en el primer lugar. Pero Dios dice no. Cristo Jesús fue el que se humilló y Él el que tiene que ser exaltado a través de nuestras vidas. Entonces, ¿quién es el más importante? Nadie es el más importante. Por favor, volvamos a 1 Corintios, los versículos del 14 al 17. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano, no soy del cuerpo? No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que no podemos ser todos pastores, no podemos ser todos profesores, no podemos ser todos servidores, no podemos trabajar todos en el ministerio de varones, no podemos trabajar todos en el ministerio de matrimonio, no. Dios nos llama a ser parte de un cuerpo, a ser una mano, a ser un pie, hacer un riñón, hacer un oído. Dios nos ha llamado y nos tiene preparado un lugar donde nosotros podemos servir en la iglesia, donde podemos servir al plan de Dios para la humanidad. Pero hay que buscarlo. Y el que escoge es Dios. Versículo 18 dice muy claramente, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Saben que tenemos que buscar
qué lugar en el cuerpo somos. Si usted lo sabe, esté contento porque ya sabe qué lugar Dios le dio en la iglesia. Trabaje, esfuércese, salga adelante, pero piense que está unido a Cristo y que esa unión nos hace especiales, nos hace únicos. Cuando nosotros vemos la carta de 1 Corintios, nos vamos a dar cuenta que al principio de la carta, en el capítulo 1, ahí, mire, vamos a esa parte de la carta que es muy importante. Porque a veces creemos que somos especiales, que somos distintos. Es que a veces la gente siempre nos está diciendo cosas bonitas o a veces la gente nos está diciendo cosas malas. Cuando nos dicen cosas bonitas, ¿nos gusta? ¿Les gusta a ustedes que digan cosas bonitas? No, a nadie acá. Qué bueno, yo soy el único. Cuando me dicen cosas bonitas, cuando me felicitan, wow, ahí el pastor Guillermo tiene que orar por mí para que no se me suba. Pero cuando me dicen cosas feas, a este lado, ¿qué pasa? Me siento mal. Me siento menoscabado. Pero saben que tenemos que entender que hay un equilibrio. Y en 1 Corintios, Pablo lo deja muy en claro. 1 Corintios, versículo 26, vamos a leer del versículo 26. Pablo lo dice, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El otro día venía conversando con un hermano en la micro y les contaba de mi familia, de mis hermanos, cómo se portan súper bien hasta el día de hoy. Y yo como era la oveja negra. Entonces me dijo, ¿y por qué entonces usted es pastor, po? Si usted era la oveja negra. Y yo me acordé de este versículo. Y le dije, yo sé por qué soy pastor. Porque Dios cogió lo vil. Entonces no hay de qué jactarse. No tenemos de qué jactarnos. Dios cogió lo vil de este mundo, lo menospreciado. ¿Por qué? Porque no tenemos mérito en nosotros. Pero saben que no podemos quedarnos aquí tirados en el piso. Porque sí, somos los viles de este mundo, pero continuamos leyendo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Saben qué, hermano? Yo me puedo parar delante de Dios y puedo pararme libremente delante de Dios, no con arrogancia, pero sí sabiendo que Cristo Jesús me hizo santo, sabiendo que Cristo Jesús me justificó, sabiendo que Cristo Jesús me dio de su sabiduría, sabiendo que Cristo Jesús me ha bendecido. Entonces, lo vil del mundo, Dios lo toma y lo bendice, pero la honra y la gloria, ¿de quién es? De Dios. Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Dios ya nos ha bendecido. Pero tenemos que entender que las cosas no son como el mundo. Aquí en la iglesia nadie es más importante que el otro.
Nadie es mejor que el otro. Hay uno que es mejor, es Cristo. Nosotros somos llamados a servir y a honrar a ese Cristo. Para terminar, se me perdió el versículo que iba a terminar. Acá está. Tenemos que pensar una cosa. Los corintios estaban peleando, discutiendo y no estaban aprovechando nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? ¿Usted alguna vez se ha golpeado? A ver, ¿su mano ha tenido algo pesado y se la ha soltado y se ha caído en el pie? ¿Le ha pasado alguna vez? Yo fui mecánico por algunos tiempos, algunos meses, y a veces se me soltaban las llaves y me pegaban en la cara. O a veces se me soltaba algo y me golpeaba el pie. Entonces yo voy a tomar mi mano y la voy a pisar porque por culpa de mi mano me golpeé. ¿Lo haría? ¿Es lógico? ¿No es cierto que no es lógico? ¿No? Cuando nosotros estamos en el servicio del Señor en la iglesia, muchas veces las manos, los pies van a chocar. Pero somos parte de un cuerpo. Yo cuando veo a mi hijo, cuando está aprendiendo a caminar, las piernas como que intentan caminar y correr y se caen. Y se caen. El otro día yo estaba en el colegio esperando a mi hijo y me senté por mientras que daban la hora y habían dos niñitos corriendo. Y uno era más grande y era más ágil. Y uno corría y el otro empezaba a correr y ¡fa! Al suelo. Y se paraba y se intentaba correr de nuevo y de nuevo. Se cayó 3 veces. Y se puso a llorar y decía, mamá, ¿por qué me caigo? Es porque estaba aprendiendo a correr. ¿Saben que nosotros somos una iglesia que estamos aprendiendo a caminar? Y quizás nos vamos a caer. Y una mano se va a golpear, un codo se va a golpear, una rodilla se va a golpear. No se preocupe. Estamos aprendiendo. Y el que es nuestra cabeza, Cristo, nos va a levantar. Y nos va a permitir poder avanzar. Y poder crecer en quién es importante, en Cristo. Nadie de aquí es perfecto. Hay un perfecto, es Cristo. Pero Cristo Jesús nos está llamando a trabajar y a servirle y a avanzar. Aunque nos caigamos, aunque nos golpeemos a veces, pero como entendemos que Cristo Jesús me perdonó a mí todos estos pecados y todos estos otros, también voy a perdonar a mi mano, a mi pie, a mi brazo, cuando sin querer me golpee. ¿Ha sentido que su cuerpo le ha fallado? Lo sigue amando. Amemos a la iglesia. Amemos nuestra iglesia. Aunque fallemos, aunque no lo hacemos bien. ¿Saben qué pasó con la iglesia de Corintios? Se cree que superó este impasse. Pero necesitaba aprender la lección. A mí me enseñaron que a veces por temor a hacer las cosas mal, si yo no las hago, no voy a llegar a ninguna parte. El otro día alguien me enseñó y me dijo, no me acuerdo, a ver, me habló sobre personas muy famosas, empresarios muy famosos, y me contaba que creo que 20 veces fallaron antes de lograr su éxito. El otro día había un hombre en la televisión y estaba hablando del que creó la bebida esta de benedictino, y él decía, recién a los 40 años uno está capacitado para emprender, dice él, porque ya lo estafaron, ya se equivocó, ya hizo malos negocios, ya aprendió mucho. El proceso del conocimiento tiene roces. El proceso del crecimiento tiene dolor. Pero si no vamos a hacer nada, ¿qué vamos a lograr?
Nada. Yo creo que estos hermanos de Corintios, yo no quiero ¿cuánto se llama? Enjuiciarlos. Creo que ellos estaban trabajando. Y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no estaba bien. Y lo cambiaron. Pero estaban haciendo algo. Ahora depende de nosotros.